y miramos un poquito acerca de él. Mencionamos que cuántas veces en los evangelios, a ver quién se acuerda, vamos a repasar brevemente. ¿Cuántas veces en los evangelios Jacobo es mencionado él solito? Ni una sola vez. Entonces, en el libro de Hechos es mencionado una vez solo, pero fue cuando le pasó ¿qué? La muerte, lo mataron. Nada más fue la única cosa que nos dio. Pensando en eso, nos haría pensar que quizás no era una persona tan esencial. Pero sí miramos que hay varios pasajes que hablan de él, pero siempre estaba unido con alguien más. Ya podemos empezar el repaso ahí en sus notas, ahí letra A. Jacobo era el hermano de Juan. ¿Era el hermano menor o mayor? Mayor. Y sabemos eso porque su nombre siempre es mencionado primero. Pensaría que fuera Juan y Jacobo, porque Juan era el más conocido. Juan escribió 5 libros de la Biblia. Juan a veces es mencionado con Pedro. Eran los dos, sin duda, ellos eran los dos más reconocidos de los discípulos. Pero mencionado siempre primero Jacobo porque era el mayor. Ellos venían de una familia conocida y frecuentemente la Biblia se refiere a ellos como los hijos de ¿quién? Zebedeo. ¿Qué hijos de Zebedeo? Mencionamos que su papá hubiera sido un hombre de importancia, un hombre conocido. No estamos seguros por qué. Podemos concluir quizás fue por su compañía de pesca, que obviamente él y sus hijos tenían la pesca. Sabemos que tenían por lo menos algunos trabajadores que trabajaban ahí con él. Entonces quizás por eso. Sabemos que Juan también era conocido por el sumo sacerdote. Miramos que la noche que Cristo fue arrestado, él fue el que le dio acceso VIP, por decir así, a Pedro, y él y Pedro pudieron entrar adentro de la corte del sumo sacerdote y estar observando de lejos lo que estaban haciendo con el Señor Jesucristo. Entonces eran conocidos. También letra B, Cristo le dio un sobrenombre a Jacobo y a Juan, así como le dio a Simón. El sobrenombre de ellos era Boanerges, que traducido es hijos del trueno, hijos del trueno. Okay, mencionamos que solo aparece una sola vez en los evangelios ese sobrenombre y es en Marcos 3:17. Entonces miramos que para Pedro le dio ese nombre Pedro para que él le llamara Pedro todo el tiempo, animándolo a dónde quería que llegara. Pedro, quiero que seas una piedra. Entonces le seguía diciendo Pedro. En cambio, hijos del trueno no era algo que Cristo decía, quiero que lleguen a ser hijos del trueno, sino era como que es lo que ya son. Tienen demasiada pasión y demasiado celo, pero sin control, y causan problemas como una tormenta. Entonces, era como un regaño que ellos debían de dejar esa persona atrás y llegar a dejar que Dios los cambiara para algo diferente. Letra C, la historia principal que miramos la semana pasada en Lucas capítulo 9, miramos que había una aldea de samaritanos que no quería recibir a Cristo. Cristo quería pasar y quedarse ahí con ellos dijeron que no. Entonces Jacobo y Juan se ofrecieron a ayudarle a Cristo y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda qué? Fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Entonces el punto principal que miramos la semana pasada ahí en letra D fue esta. Jacobo era un hombre con mucho celo, pero con falta de amor. ¿Qué falta de amor? O si quiere poner ahí a un lado, tenía un espíritu incorrecto. Un espíritu incorrecto. Y hablamos de eso, que uno puede tener mucho celo, pero Cristo le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu yo soy. Yo no vengo a destruir, yo vengo a salvar. Entonces, en vez de decir ellos, Señor, mándanos a predicarles para que conozcan quién eres, tenían celo y estaban enojados que cómo esta aldea iba a rechazar a uno hospedar a Cristo. Tenían celo y les molestó que la gente no quisiera tener nada que ver con Cristo, pero en vez de querer ir con ese espíritu de amor y decir, bueno, vamos a predicarles, ellos no saben, son samaritanos, han sido engañados, necesitan escuchar de Cristo, vamos a ir a predicarles, ellos ya querían matarlos y destruirlos por haber rechazado a Cristo. Entonces explicamos que nuestro espíritu es muy importante, podemos tener mucho celo para el Señor y mucha pasión, pero si no tenemos un espíritu de amor y un espíritu correcto, en vez de hacer ayuda, podemos acabar haciendo más daño. Qué bien. Ahora, esta mañana queremos mirar otra historia acerca de Jacobo y de Juan, y queremos mirar ahí y después también su muerte y cómo Dios lo usó a él. Entonces, miren número 2, Jacobo y su deseo de tener una posición escogida.
Hemos mencionado a través de nuestra serie ya cómo los discípulos la misma noche que Cristo fue entregado estaban discutiendo quién era el ¿qué? El mayor entre ellos. ¿Okay? Esa noche, aún la última noche, cuando ya están Cristo por ser arrestado y Cristo compartiendo su corazón con ellos están peleando por quién va a ser el mayor. Si se acuerdan, Cristo se pone de rodillas y le está lavando los pies. Y Cristo, el gran Dios, se humilla a lavarle los pies y ellos discutiendo entre quién es el más grande entre ellos. Pero eso no comenzó esa noche. ¿Okay? Y lo que vamos a ver esta mañana, es que esa conversación fue una conversación muy probable que ya habían tenido por meses. Y esa conversación fue originada por Jacobo y Juan. ¿Okay? Sigan ahí en la nota. Esa conversación no comenzó esa noche, sino que fue una continuación de un tema que Jacobo y Juan habían sacado un tiempo antes. Ahora, rellenen letra B y luego vamos al libro de Marcos. ¿Okay? Entonces, letra B, tenemos dos pasajes que hablan de este evento. Okay, vayan a Marcos capítulo 10. Vamos a leer este primero, Marcos capítulo 10. Ahí pasa tiempo todavía antes de que Cristo va a ir a ser traicionado. Y ya en el medio del ministerio de Cristo se acercan Juan y Jacobo y tienen una pregunta para Cristo. Miren ahí en el versículo 35, Marcos capítulo 10, versículo 35, miren lo que dice. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, esto es a Cristo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que yo haga? Aunque paren ahí un momentito. Dicen, Señor, tenemos una petición y queremos que tú cumplas nuestra petición. Ahora, podría ser una petición como la de Elías. Nosotros queremos un doble espíritu de Juan el Bautista y queremos que nos uses como lo usaste a él. Podía ser la petición de Salomón, que miramos hace unas semanas en uno de nuestros mensajes, que Salomón dijo, Señor, dame sabiduría porque tu pueblo es grande. Jacobo y Juan podrían decir, Señor Jesucristo, tenemos esta petición. Queremos que tú nos uses, queremos que nos des palabras para poder predicar tu palabra, queremos que nos des paciencia. Podría ser cualquier petición como para que Dios los usara. Pero miren la petición que ellos hacen en el versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora paren, todavía ni se gradúan del colegio bíblico del Señor Jesucristo. Todavía están estudiando, todavía no han hecho nada para Dios. No han hecho nada. Ellos nomás han sido discípulos y se han equivocado y están siguiéndolo. No han hecho nada para Dios y ya están pidiendo el mayor reconocimiento de todos los tiempos. Sabemos que vas a tener un trono y un reino y cuando tú establezcas tu trono, Señor, puedes poner a uno a tu derecha y a uno a tu izquierda. Ahora, ¿cuántos piensan que aún entre ellos dos se pelearon en quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda? Ellos solo están pensando en el futuro y en su posición que Dios les va a dar y en que vamos a tener reconocimiento y que en toda la historia, ahora ellos ya saben de Abraham, de David, de Jacob, de todos los héroes del Antiguo Testamento, de José, de Daniel, de Josué, y comparado con todos esos hombres y toda la grandeza que ellos hicieron para Dios, nosotros vamos a estar a tu lado en el cielo. ¿Ve dónde está su mente? Su prioridad no está en aprender, su prioridad no está en servir, en ayudar, su prioridad es en quieren una posición de reconocimiento. Y ellos vienen al Señor Jesucristo con esa petición. Danos una posición. Nosotros queremos estar al lado de ti cuando venga tu reino. Entonces Cristo le responde en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y ahora le hace una pregunta a él también. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Miren, ellos rápidamente responden en el versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros,
los otros 10 discípulos escucharon a Juan y Jacobo pedir este favor, mira lo que pasó. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahí ese día comenzó el debate. ¿Quién es el mayor? ¿Quién se creen estos? ¿Quién se creen estos que ya quieren sentarse uno al lado derecho y izquierdo? ¿Se imagina Pedro cómo tomó eso? Que ellos están queriendo y ahí empezó el debate. Y no quiero enfocarme en eso y no están nuestras notas. Pero cuando hay en un grupo de personas alguien que quiere ser como grande y nomás quiere reconocimiento, siempre tiene fricción. ¿Han tenido en el trabajo alguien que nomás quiere como caerle bien al patrón? Y nomás está tratando rápidamente que le den un aumento o que le vean bien el trabajo. ¿Y cómo hace frustrar a los demás? Porque se ve que este no está preocupado en el trabajo, en hacer bien, nomás quiere caer bien y a veces hasta hace engaños. Bueno, así empezó esta fricción entre los discípulos. Sí, en la noche que Cristo fue entregado están todos discutiendo, pero eso comenzó con Jacobo y Juan queriendo esa posición. Ahora, en Marcos no nos cuenta de eso, pero si van a Mateo 20, vemos que ellos hasta tenían un plan especial para ayudar en su tarea. Vayan a Mateo 20, versículo 20. No solo ellos hablaron con Cristo, sino que ellos involucraron a una persona que quizás podía influenciar a Cristo. Miren Mateo 20 y leemos el versículo 20. Esta es la misma historia, nada más que aquí nos cuenta otro detalle. Mateo 20, 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ahí sigue el mismo pasaje. Ahora, entonces, ellos, lo que pasó muy probable es que ellos hablaron con Cristo. Cristo les dijo, mira, ¿quieren ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Quieren beber mi copa? Eso se los puedo prometer. Pero que se sientan a mi lado, eso no es mío decidir, eso lo va a decir el Padre cuando sea el tiempo. Ahora viene su mamá, piden la ayuda de su madre y dice, mami, Cristo no nos quiere dar el trono a la derecha y la izquierda del trono. ¿Puedes ir tú a pedirle a Cristo? Y vienen los 3, los 2 con su mamá, y se postran delante de Cristo, postrados, rogándole que Él les dé una posición. Pueden ver su corazón. Cristo dice, ¿quieren algo? Lo que le voy a dar es que beban de mi copa. Ahora, llenemos aquí un poquito las notas y voy a explicar eso. Miren el número 1. Jacobo y Juan le pidieron a Cristo si pudieron sentarse, uno a su derecha y uno a su izquierda, en su trono. ¿Okay? Rellenen ese número 1. Después rellenen número 2. También solicitaron la ayuda de su madre, Salomé, para hablar con Cristo también. ¿Okay? Entonces, eso también ya lo miramos. Versículo número 3, ahí en las notas. Cristo le responde con una pregunta en el versículo 38. Los discípulos, sin saber el significado de esta pregunta, respondieron, podemos. ¿Ok? Lo que ellos están haciendo es esto. Mire, ellos le están preguntando, Cristo, ¿puedes darnos el trono? Y él dice, mira, ¿están dispuestos a beber de mi copa y a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, pero lo dijeron como que si eso es lo que requiere para que tengamos ese trono, sí, lo hacemos. Como cuando el niño le dice, Lucas, ¿puedes hacer eso? Oh, sí. Papi, ¿me llevas a comprar algo? Bueno, te llevo, pero nomás si haces un favor para mí. ¿Lo haces? Oh, sí, yo lo hago. Ok, ve a lavar toda la troca. Oh, no, mejor no. Ya no le gustó, ¿verdad? Como que quiere algo tanto que dice sí antes de saber qué es. Así pasó con Jacobo y Juan. La copa que ellos iban a beber y el bautismo que iban a ser bautizados, está hablando del sufrimiento de Cristo. Cristo dice, ok, ¿quieren la gloria de ser mis discípulos? ¿Pero quieren el sacrificio de ser mis discípulos? Ahora, ellos dijeron que sí, sin saber qué era, y Él les explicó, mira, el sacrificio sí lo van a tener. Sí van a sufrir como yo sufrí. Pero de que les prometa la posición y la gloria, eso no se los puedo prometer. Lo único que les puedo prometer es que si me siguen como deben de seguirme, van a sufrir como yo sufro. Entonces, Cristo no les dio la promesa de gloria, les dio la promesa de sufrimiento, si iban a seguir al Señor Jesucristo de verdad. Y eso es número 4. ¿Okay? Ellos no sabían de cuál copa o cuál bautismo estaban prometiendo participar, pero Cristo les hablaba de beber de la copa de su sufrimiento.
Número 5 ya lo miramos también, pero para que lo rellene, su ambición. ¿Qué ambición es? Su deseo de tener algo, su deseo de ser grande. Obviamente aquí fue una ambición egoísta. No toda ambición es mala, pero esta ambición era egoísta. Causó conflicto con los otros discípulos y sin duda llevó a la conversación de quién era el mayor la noche que Cristo fue entregado. Entonces, rellenen aquí letra C para ahí donde vamos. Entonces, Jacobo buscaba una corona de gloria. Una corona de gloria. Cristo le dio una copa de sufrimiento. Quería poder. Cristo le dio una vía de servir. Él quería un lugar de preeminencia. Cristo le dio la tumba de mártir. Él quería reinar. Para rellenar ahí, él quería reinar. Y Cristo sí le dio una espada. Pero no para cargar en poder, sino como instrumento de su propia ejecución o su propia muerte. Unos 14 años después de este evento, Jacobo llegará a ser el primero de los 12 en ser matado por su fe. Entonces Jacobo llegó a ser el primero que murió. Ahora, no quiero enfocarme mucho aquí porque vamos a seguir adelante, pero nomás quiero recordarnos, y yo realmente siendo bien honesto como su pastor, yo no siento que batallamos mucho como esto, como iglesia, la verdad. Ahora, si pasa y está pasando por ahí y yo no me doy cuenta, puede ser. Yo no siento que es algo que tenemos problema en nuestra iglesia, pero sí hay algo en cada uno de nosotros que a veces queremos una posición o queremos reconocimiento, queremos gloria. Y si vivimos para eso, en el trabajo, en la iglesia, en la obra del Señor, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, uno no viene a una iglesia buscando posición. Ha pasado, han venido hermanos a nuestra iglesia, vienen de otra iglesia. Pastor, mira, allá en nuestra iglesia yo enseñaba la escuela dominical, yo hacía esto, aquí hay oportunidades de servir. Oh, claro, aquí hay muchas oportunidades de servir. Pero venga, sea fiel, muestre que tiene un caminar con Dios, muestre que usted tiene un buen testimonio. Y después de ver unos 6 meses, 1 año de que usted es fiel y que está dispuesto a servir en noches de trabajo, en venir a visitar, en venir a lavar los baños, en lo que se ofrezca, ya que veamos que usted es fiel, si con gusto le damos posición de liderazgo. ¿Sabe qué pasa? Normalmente viene por 1 o 2 meses y se va a otra iglesia donde le van a dar una posición así. Porque no quiere servir, quiere reinar. No quiere seguir a alguien, quiere guiar. Y si tenemos esa mentalidad, Dios conoce nuestro corazón y Dios no nos bendice. Entonces, no quiero enfocarme mucho aquí porque, como le digo, a lo que yo veo y conozco, no siento que tenemos ese problema en nuestra iglesia. Pero si tienes eso quizás poquito en tu corazón, te digo esto, la manera de servir a Dios comienza con sirviendo con lo que se ocupe. Si es venir a cortar la yarda, si es venir un día y limpiar la basura del parqueadero, si es venir a las noches de trabajo y ser un chalán. No, pues cuando hagan lo que yo sé, pues si es así yo nunca voy a venir porque yo nunca sé nada. Pero todos podemos tirar basura, todos podemos barrer, todos podemos, pásame esto, pásame aquello, todos podemos hacerlo. Pero hay muchas veces gente quiere autoridad o posiciones, pero no quiere hacer las cosas pequeñas. Entonces ahí estaba Jacobo y Juan. Ellos querían la posición y querían la gloria y querían el reconocimiento. Cristo dice, no, yo no les puedo prometer eso. Lo que les voy a prometer es que van a sufrir. Van a sufrir si me van a seguir a mí, porque la vida de un discípulo es sacrificio. Entonces vamos a ver ahí número 3 y vamos a seguir avanzando ahí en la lección. La muerte de Jacobo, ya lo mencionamos, pero vamos a dar algunos detalles aquí. La muerte de Jacobo es la única mencionada en la Escritura de los 12, salvo la de ¿quién? ¿Qué otra muerte se graba en la Escritura? Sí, pero de los 12, él no era parte de los 12 discípulos. Se graba la muerte de uno más. ¿Quién? No. Sí, alguien lo dijo allá atrás. ¿Quién fue? Hermano Ambrosio, Judas Iscariote. Estaban pensando en uno de los buenos, el malo. Judas Iscariote pues nos dice que fue y se ahorcó. Él era parte de los 12, que él es la única otra muerte que es grabada en cuanto de los 12 discípulos. Que sí tenemos la muerte de otros siervos de Dios, pero no de los 12 discípulos. Es la única muerte que fue grabada.
Él fue matado por Herodes. Ahora, en la Biblia nada más simplemente dice Herodes, Herodes, Herodes. Y si uno no presta atención, piensa que siempre es el mismo Herodes. Porque cuando Cristo fue asesinado, fue crucificado, el Herodes, que era el rey de los judíos, era el que deseaba que Cristo muriera. Cuando Cristo nació, fue un Herodes, el que lo quiso matar cuando llegaron los magos, si se acuerda. Pero cuando ya Cristo estaba por morir, otro Herodes fue el que lo llevaron delante de él lo mandó a Pilato. Ese era Herodes Antipas. ¿Okay? El Jacobo, aquí sigan leyendo, él fue matado por Herodes Agripa el primero. El Herodes que participó en la muerte de Cristo era Herodes Antipas, ¿okay? O Antipas, algunos le llaman Antipas. Era su tío, que era el tío de Herodes Agripa. Entonces ya ha entrado otro Herodes a reinar y es el que mató a Jacobo. Y de hecho vayan a Hechos 12, porque quiero leer eso ahí, vamos al otro pasaje en un momentito, pero vayamos ahí a Hechos 12, sé que lo leímos la semana pasada, pero sería bueno que nos recordemos de eso para verlo. Hechos capítulo 12, y vamos a leer primero versículo 1 al 3, y quiero ver que cache algo. Hechos 12, leemos el 1 al 3. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Okay, entonces miren ahí, si leen el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba acostado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y así sigue leyendo, pero ahí es donde viene el ángel, y Pedro es librado de la cárcel, y Dios salva la vida de Pedro, y Pedro se escapa milagrosamente. Pero Herodes dijo, esto es lo que hizo Herodes, quiero disminuir el efecto de la iglesia. Aquí en Jerusalén estos cristianos están creciendo, la iglesia está creciendo. Yo quiero tomar a alguien que esté haciendo una diferencia y lo voy a matar para que la iglesia no siga creciendo. Y el primero que mató fue a Jacobo. Después que los judíos les agradó, dijo, está bien. ¿Sabe qué? Ese Pedro también cómo me cae mal y anda ahí predicando diciendo, vamos a arrestar también a Pedro y lo vamos a matar también. Lo arrestaron, lo pusieron preso. Tenían 4 grupos de 4 soldados cuidándolo, serían 16 soldados. Y aún así, Dios lo libró. Y si quiere, después más adelante puede leer ese pasaje y está muy interesante la historia. Dios libra a Pedro, milagrosamente, si ese es para rellenar en letra B. Pedro se escapó milagrosamente. Ahora, ahí mismo, después que pasó eso, si miran ahí todavía en Hechos 12, miren en el versículo 20. Bueno, miren desde el versículo 18, Hechos ahí mismo 12, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Estaban todos sorprendidos que este Pedro se había escapado. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Entonces Herodes mató a los guardias que dejaron escapar a Pedro. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ahora miren cómo Dios trata con Herodes, rápidamente, siglo XX. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestidos de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrendó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Herodes estaba recibiendo la gloria de los hombres y le decían, cuando Herodes hablaba, voz de Dios, no de hombre. O sea, estaban haciendo a un Dios, a Herodes. No solo eso, sino que Herodes había matado a Jacobo, Herodes trató de matar a Pedro, Herodes iba a seguir tratando de matar a los siervos de Dios. Entonces en el versículo, ahí en el versículo 23, al momento que Herodes dejó que lo alabaran como un Dios, al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, yo les he dicho que si nos portamos bien, cuando llegamos al cielo de nuestra mansión, vamos a tener una pantalla como 3 veces del tamaño de esa, y vamos a tener una suscripción eterna a un canal que se llama Bibliaflix. ¿Sí? No lo están agarrando. Ya tenemos Netflix, eso, pero va a ser Bibliaflix, donde vamos a poder ver todas las historias de la Biblia, cómo sucedieron en aquellos tiempos. Esta va a estar buena. Porque Herodes está ahí adelante con su ropa real y la gente alabándolo como un dios, y en un segundo no solo se muere, pero salen miles de gusanos y se empiezan a comer su cuerpo delante de toda la gente. Dice Dios, ¿quieren ver un dios? Yo les muestro lo que hace un dios. ¡Pum! Y el Dios verdadero se comió a ese Dios ahí mismo con esos gusanos delante de la gente. Y Dios mató a Herodes, 1, por haber matado a Jacobo, 2, por haber tratado de matar a Pedro, y 3, por estar tomando la gloria de Dios y dejar que la gente lo alabe como un Dios. Por eso es muy importante que no tomemos la gloria por lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios lo toma en serio. Todo lo que Dios hace con cualquiera de nosotros, Él lo hace, no nosotros. Y cuando Herodes tomó la gloria, y ahí lo dice en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró o murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y ahí Dios siguió creciendo la obra. Supongo que el Herodes que subió después de él ya no estaba tan a favor de matar a los cristianos. Dios puso un poquito de temor en que no estén haciendo eso, y ahí empieza la vida de Saulo y Bernabé y cómo Dios empezó a levantar la iglesia ahí. Entonces eso es lo que pasó, que ahora miren letra D. Obviamente Jacobo había mantenido esa pasión e intensidad que tenía, pero ahora había usado esa pasión para influenciar a Jerusalén con el evangelio de Cristo. Ahora, aquí es donde tenemos que concluir un poquito, que no nos dice nada. En el libro de Hechos habla de Pedro, habla de Juan, habla de los primeros cristianos, habla de que había gente siendo salva todos los días, habla de que los discípulos estaban enfocándose en la oración y el ayuno y la predicación de la palabra, por eso tuvieron que poner diáconos para que hicieran la obra. Entonces sabemos que muchos discípulos estaban haciendo muchas cosas, solo Dios no toma el tiempo de mencionar todo. Lo que menciona por nombre en los primeros capítulos de Hechos es más a Pedro y a Juan. No nos dice nada de Jacobo. Pero lo que sabemos es esto. Cuando Herodes quería hacer algo para parar la obra de Dios en Jerusalén, al primero que él buscó fue a Jacobo. ¿Qué nos dice eso de Jacobo? Algo estaba haciendo bien. Entonces, aunque Dios no nos contó de eso, y la Biblia no nos cuenta de eso, podemos tomar una verdad con otra verdad y podemos llegar a una conclusión que Herodes quería matar a Jacobo porque Herodes, obviamente, él había huido de Herodes, él había oído de la vida de Jacobo, él había visto lo que Jacobo estaba haciendo, y obviamente Jacobo estaba haciendo una diferencia para la obra de Dios. Esa pasión que él tenía cuando dijo, manda fuego del cielo y quémalos, él había aprendido, ok. Tengo pasión, pero ahora con un espíritu, y ahora él con esa misma pasión está involucrado en día tras día. ¿Se acuerda que nos dice en Hechos que día tras día predicaban en las calles y en el templo, y gente estaba siendo salva y bautizada todos los días, y la iglesia se reunía todos los días? Y ahí entre toda esa ocupación y todos los que estaban sirviendo, obviamente ahí estaba Jacobo sirviendo de un punto que Herodes sabía. Si yo quiero hacer algo para afectar la iglesia, yo voy a terminar con Jacobo. Y él mató a Jacobo. Entonces, ahí está letra E. Ahora que Herodes quiere disminuir la efectividad de la iglesia, él decidió matar a Jacobo. Y la Biblia solo nos dice eso, que lo mató a espada. Ahora, hay un historiador, miren ahí letra F. La historia nos cuenta que la vida de Jacobo dio fruto hasta el final de su vida. Dio fruto hasta el final de su vida. Y hay un historiador llamado Eusebio que cuenta muchas historias de lo que hay grabado en la historia a través de los primeros tiempos ahí de los discípulos. Ahora, no podemos tomar esto como Biblia, que hicimos lo mismo como Pedro. Si alguien le pregunta, ¿cómo murió Pedro? Le vamos a decir que, bueno,
murió crucificado, pero pidió morir crucificado boca abajo para no morir como Cristo. Oh, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, antes de decirle, mejor decimos, mira, la Biblia no dice cómo murió Pedro, pero hay varios datos históricos que nos dicen que murió así. Entonces, no podemos estar seguros, pero es una posibilidad y es una gran probabilidad. Esta historia también es lo mismo, que en la Biblia no nos cuenta de esto, pero es una gran probabilidad y hay varios que cuentan de esto. Y la historia va así. Número 1, Eusebio cuenta que en camino a ser matado, el mismo guardia que estaba llevando a Jacobo a la muerte, él testificó a su guardia. ¿Okay? Número 1, rellenen ahí. Él testificó a su guardia, le predicó de Cristo, él aceptó a Cristo, confesó a Cristo. Ahora, ahí no hay tanto en las notas, pero esto llevó que los otros guardias fueron a dar el reporte a Herodes de que este guardia que estaba en camino a matar a Jacobo había confesado a Cristo. Herodes se trajo a este guardia otra vez delante de él y él confesó delante de Herodes que él había confesado a Cristo. Entonces, ahora Herodes mandó a que este guardia fuera a la muerte junto con Jacobo. Entonces, cuando Jacobo murió, no murió un solo hombre decapitado, murieron 2 hombres decapitados. Él y el hombre que 20 minutos antes lo iba a decapitar a él. La historia va así. Él le ganó a Cristo a este hombre que iba a matarlo y ahora los 2 juntos murieron. Entonces, llevando a que él también fuera decapitado juntamente con Jacobo. ¿Qué tal eso para un nuevo creyente? Acaba uno de aceptar a Cristo y tiene que confesar a Cristo delante de Herodes a ver si no lo matan a uno y lo mataron. Acaba como va la historia. Número 2. Jacobo es un ejemplo de un hombre muy celoso y apasionado que necesitaba poner esa pasión bajo control. Cuando logró hacerlo, hizo una gran diferencia para la obra de Cristo en Jerusalén. Esto es lo que vemos de Jacobo. Él tenía una pasión para Cristo desde que él era discípulo, pero no tenía el espíritu correcto. No tenía espíritu correcto porque primero él quería condenar a los demás a la muerte. No creyeron en Cristo, manda fuego para que los mate. Y número 2, él tenía un espíritu que él quería la alabanza. Él quería hacer cosas para Dios, pero si yo voy a hacer algo para Dios, yo quiero el reconocimiento, yo quiero sentarme al lado de Cristo cuando venga el reino. Él estaba enfocado en él mismo, aunque tenía la pasión para Cristo, él no tenía amor para los demás y quería reconocimiento propio. Obviamente a través de su madurez y su crecimiento, Dios lo cambió y él llegó a ser un hombre apasionado que cuando Herodes quería afectar la iglesia y parar la obra de la iglesia, Herodes lo agarró a él. Ahora miren la conclusión y hablamos un momentito de nosotros. ¿Cuáles cosas te apasionan? Quiero que usted pregunte eso y mire esta pregunta. Si el gobierno se volviera hostil y quisieran disminuir la efectividad de nuestra iglesia, ¿se interesarían en ti? Porque no sé si lo entendieron nomás así, pero así se lo pregunto yo. Oklahoma City se pone mal que no se puede predicar el evangelio y quiere parar las iglesias y entra a hacer una investigación en nuestra iglesia y dicen vamos a matar a unos 5 hermanos de esa iglesia de los que están llevando para adelante la obra de Dios. Dirías, a mí no me molesta. Ese es el problema. Cuando Herodes quería matar a alguien, él tomó a Jacobo porque Jacobo estaba haciendo algo para el Señor. Entonces, casi debería ser nuestra meta. Debemos de tener tanta pasión para Cristo, para su obra, para los incrédulos, para ayudar a nuestro prójimo, que si de alguna manera las cosas se pusieran hostiles, nosotros tendríamos un blanco en nuestra espalda porque nosotros estamos activos para la obra de Dios. Ahora, si se ponen a querer destruir al que más fútbol mira o al que más duerme o al que más trabaja en su casa, muchos ya estaríamos ahí en la lista. Pero la cosa es que nos apasione la obra de Dios. ¿Okay? Y un hombre de Dios, uno dice, pastor, yo quisiera un día cuando me muera en unos 50 años,
Yo quisiera que mi familia diga, mi papi fue un hombre de Dios. Mi abuelito fue un hombre de Dios. Yo me acuerdo cuando mi abuelito murió, esta mañana tengo su traje todavía puesto, uno de los que me regaló la familia después que él murió. Y nos paramos en nuestro velorio de mi abuelito. Él era soldado, él sirvió en Vietnam. Entonces cuando tuvimos su velorio, vinieron con la bandera y pasaron unos aviones por arriba y sacaron las escopetas, como los rifles como ven en las películas, y ¡pa! Y ¡pa! Y ¡pa! Y fue algo bien especial ver cómo estaban honrando a mi abuelito por haber servido a nuestro país. Pero fue mucho más bonito en el servicio cuando se pararon. Yo era un niño allá en la calle 40 y tal, y el señor José Merlo, cuando yo tenía 5 años, me empezó a recoger en el camión del autobús, y todos los testimonios que la gente empezó a dar, y nosotros como sus hijos y sus nietos. Mi abuelito no fue salvo hasta los 40 y algo de años. Mi papá tenía 17 años cuando él fue salvo, y él fue el primero de la familia. Mi abuelito aceptó a Cristo más de los 40, era fumador, era maldiciente de los maldicientes. No tenía ningún interés en Dios, y cuando él fue salvo a los 40 y algo de años, Dios cambió su vida. Y él decidió, yo voy a ser un hombre apasionado para la obra de Dios. Y por como 25 años él predicó en la iglesia de niños todos los domingos. Y en esa iglesia tenía 5 o 6 camiones, mi abuelito se encargaba de todos ellos, llegaba a las 6 de la mañana, prendía los camiones, les daba donuts y café. El sábado se pasaba 3 o 4 horas visitando a los niños. Y cuando él murió, murió como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión para ver gente salva, para servir a Dios, para traer gente a la iglesia y para que Dios lo usara. Nosotros no nos usa porque nuestras pasiones son diferentes. Tenemos pasiones para otras cosas, tenemos pasiones para el trabajo, tenemos pasiones para la carrera, tenemos pasiones para el relajo, tenemos pasiones para lograr esta meta y aquella meta. Y lo que nos apasiona es lo que nos mueve. Entonces, si queremos ser un hombre de Dios, nunca lo vamos a hacer si no tenemos una pasión para nuestro Dios. Y para terminar, nada más letra B, todos somos apasionados con ciertas cosas. No hay nada que nos debe apasionar más que siendo útil para la obra de Dios. Entonces, si queremos ser útiles y tenemos esa pasión, Dios nos va a usar. Jacobo tardó un poquito, la pasión estaba, pero cuando acompañó esa pasión con ese espíritu correcto, Dios lo usó. Y él fue una diferencia.